Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión, el tercer programa de la semana, porque el lunes fue feriado. Gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que se llama Mundos Aparte, la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. Doña Paula, me dijo que le quitara el doña. Paula Antesana es la representante auxiliar del fondo aquí en Costa Rica. Paula, bienvenida a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. No, muchas gracias de verdad, porque es un tema efectivamente muy interesante, sobre todo, empezamos desde la desigualdad. Tomando en consideración, la desigualdad se mide con un índice, que bueno, no vale la pena explicar la técnica del índice, pero lo que sí les quiero contar es que es un índice que en el resto de América Latina viene disminuyendo conforme avanzamos en los años. En Costa Rica hubo una situación especial porque en 2010 teníamos ese índice en 0,507. Conforme se acerca a 1 somos más desiguales, conforme se acerca a 0 somos menos desiguales o más iguales. Así es. En 2011 creció, que fue en una contradicción con el resto del continente. En 2013 volvió a pegar un brinco hacia arriba, bastante, que fue alto. Otra contradicción de verdad con América Latina. Lo logramos bajar en 2014 y 2015 y en 2016 lo volvimos a subir. Es decir, que mientras el resto de países de América Latina tienden a ser menos desiguales, en Costa Rica la desigualdad va aumentando, algo que es paradójico en pleno siglo XXI. Paula. Sí. El índice de Gini, que es el que usted está mencionando en este momento, que es el que mide la desigualdad, como usted bien decía, se había mantenido hace 10 años, 20 años, digamos que en un nivel bastante adecuado para Costa Rica. Costa Rica, un país donde la mayoría éramos, digamos, iguales, pero en esta década ese índice ha venido cambiando de una manera mucho más rápida que el resto de Latinoamérica, de tal forma que en este momento el nivel de desigualdad que tiene Costa Rica es, digamos, igual al promedio de la desigualdad de los otros países. Ha avanzado de una manera muy rápida en la última década. Claro, vamos a ver, por eso es que comparados con otros, estamos en la media tabla, digamos, de América Latina. Así es. Pero comparados con nosotros mismos, no. Y eso es, digamos, a la hora de compararnos con nosotros mismos, somos un país más desigual. Eso es, exactamente. En la última década ese índice se ha movido de manera muy rápida, claro, como usted lo decía, mientras que en los otros países de Latinoamérica se ha mantenido, digamos, en el promedio. Algo que nos distinguía en el pasado, ahora ya no es así. De hecho, Paula, podemos ponernos un poco reflexivos cuando yo converso con algunas personas extranjeras que visitan Costa Rica y me preguntan, bueno, es que, digamos, ¿cómo Costa Rica logró los índices sociales a través de la segunda mitad del siglo pasado? Y el desarrollo en esa segunda mitad, yo le digo, bueno, es que había una característica además particular, que teníamos una clase media muy fuerte. Sí. Es decir, había pocos ricos, había pocos pobres, había pocos ricos, pocos pobres, y la gran masa de costarricenses éramos de clase media, pero conforme avanzan los años, hay más ricos, más pobres, y la clase media se va disminuyendo. ¿A qué se debe esto? Sí, se ha dado en Costa Rica esa brecha entre ricos y pobres, que como usted decía, no era tan característico del país. En este momento sí hay una brecha importante. Y las causas son múltiples, ¿no? Las causas son múltiples, y nosotros lo que estamos enfocando en este informe del Estado Mundial de la Población para este año es focalizándonos en el tema de cómo esta desigualdad tiene mucho cara de mujer. Cómo, a pesar de los logros realizados por Costa Rica, que son indudables, ¿no? Indudables los logros en acceso a la salud, al trabajo, a la educación, hay un grupo amplio de personas que se están quedando atrás. Y estas personas, en su gran mayoría, son mujeres. Sí, aquí el detalle, vamos a ver, la frase, la desigualdad, la pobreza tiene rostro de mujer, no es nueva, pero el hecho de que no sea nueva no significa que sea menos cierto, que sea menos impactante. Porque ustedes entran, y todo lo vamos a cruzar con el tema de la desigualdad, pero también lo quiero abordar primero en tema general. Por ejemplo, cuando ustedes analizan la pobreza, hay una desigualdad
entre zona urbana y zona rural. Y claramente, ahora sí cruzándolo con desigualdad, además, ser mujer de zona rural es ganarse, es tener 2 números ya para la rifa de ser pobre. Así es, así es. Sí, la pobreza no es igual para hombres y mujeres, y eso tampoco es un tema nuevo, no estamos hablando de nada nuevo, pero sin duda alguna es un tema que nos llama muchísimo a la reflexión, porque aún con todos los avances, en Costa Rica sigue habiendo un grupo importante, particularmente de mujeres, que viven en la pobreza. Y ahora que usted lo decía, hay una diferencia entre la pobreza urbana y hay una diferencia entre la pobreza rural. Hay obviamente más pobres en el sector rural, más o menos un 21.2%, y de estos la gran cantidad son hogares jefeados por mujeres, ¿no? Entonces, si hablamos de desigualdad en términos de ingresos, vemos que las mujeres han sido las que llevan las de perder. Sí, bueno, yo me he sorprendido con varios. Nosotros hemos publicado desde el día del estudio varias notas referentes a las estadísticas del estudio. Y si hay algo que a mí me asusta y me genera también, Paula, alguna desesperanza realmente, y lo confieso, es que uno tendería a pensar que conforme avanzan los tiempos, la modernidad, el hombre se hace más, el hombre y la mujer como ser humano se hacen más pensantes y tienen más recursos a su haber. La desigualdad disminuiría, la pobreza disminuiría, el machismo disminuiría, y me encuentro muy asustado de que no, de que más bien todo aumenta, y que las brechas se extienden y que hay más machismo. Ahorita lo vamos a ver con las horas dedicadas, por ejemplo, a las labores domésticas, en términos generales, no solo en el tema de la pobreza. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Que conforme vamos avanzando vamos reproduciendo ciclos de violencia y desigualdad muy profundos. Sí, son aspectos muy pétreos, ¿verdad?, que han calado muchísimo en la sociedad. No podemos decir que no ha habido avances, ¿no? Nunca como antes ha habido tantas mujeres incorporadas en distintos puestos, pero no es suficiente, ¿no? Y esta cultura tan pétrea y que es mucho la raíz de la desigualdad, tiene muchas capas. Entonces yo creo que vamos viendo algunas capas, y también hay mucha resistencia a romper esa cultura, a romper esos estereotipos tan enquistados y que de alguna manera alimentan la desigualdad, alimentan el machismo, alimentan la violencia contra las mujeres. De hecho, regresando al tema de pobreza, decíamos que en la zona urbana de Costa Rica un 16,6% de los hogares son pobres. En la zona rural, los hogares pobres aumentan a 35,4%. Es el doble. Así es. Es el doble, y esto se debe a que a menos posibilidad de acceder a los medios de producción, a menos posibilidad de empleo en las zonas rurales. Ciertamente hay zonas donde la pobreza y la desigualdad están concentradas, no son iguales en todo el país. El gran área metropolitana, digamos que es el área donde hay más acceso a recursos, a oportunidades, es donde la pobreza no está tanto como en las zonas rurales, las zonas costeras, las zonas fronterizas, y tiene que ver con los sectores de la población que son los sectores más vulnerabilizados, ¿no? Y justamente aquí es donde tenemos los grandes focos de la pobreza, donde hay menos acceso a servicios, donde tal vez no ha habido una acción del Estado de la misma forma que ha habido en las regiones centrales. Paula, estamos hablando de pobreza por ingreso, ¿verdad?, porque hay menos ingreso de dinero, o pobreza multidimensional, digamos, de carencia de atención de salud, de carencia de casa propia. ¿De cuál pobreza estamos hablando en este estudio? Bueno, en este estudio particularmente los datos que tenemos acá son de pobreza multidimensional, ¿no?, donde sí ha habido una variación en los últimos años. Digamos que en los últimos 20 años se ha mantenido en un 20% aproximadamente, variando un poco. En este momento la pobreza multidimensional está en 21,8%, que ha bajado en relación con el 2014, por ejemplo, que estaba en 22,3%, ¿no? Entonces, ha habido avances, nuevamente, no los negamos, pero también hay un estancamiento del país, ¿no? Porque llevar muchos años con la misma cantidad de pobreza es un estancamiento. Sí, a nosotros los comunicadores también, en particular, me costó un poco explicar cuando dimos a conocer los datos de la pobreza multidimensional y explicábamos que había una disminución en años anteriores y nos estancamos.
las autoridades en esta materia le decían a uno, bueno, es una pobreza sistémica. Esa es la frase que usaron. A mí me cuesta mucho entender la pobreza, digamos, decir algo, bueno, sí, ahí es una pobreza sistémica, es decir, que viene con el sistema incluido. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece a vos, Paula? Bueno, no podemos simplemente conformarnos, ¿verdad? Eso sin duda. Nosotros hemos tratado de hacer un análisis un poquito, digamos, por otros lados, viendo qué aristas tiene esta pobreza, cómo se comporta toda esta situación de la desigualdad. Y hay un dato que nos llama muchísimo la atención, y es la fuerza laboral. Hablando nuevamente sobre las mujeres están mejor educadas que los hombres en el país. Tienen mejores niveles de secundaria y de universitaria inclusive. Sin embargo, las mujeres conforman más o menos el 45% de la fuerza laboral frente al 70 y tantos que conforma los hombres. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Inclusive hubo un año que era inclusive más bajo. Entonces, las mujeres, ¿será que no están trabajando? No, esa no es la respuesta. Las mujeres están en el sector informal, en condiciones de trabajo muy precarias. Las mujeres están atendiendo a sus hijos e hijas en una relación de responsabilidad que asumen casi de manera completa, íntegra, absoluta, y estos son los factores que están impidiendo que las mujeres participen en el mercado laboral de una manera digna. Esto es algo que Costa Rica no se puede dar el lujo de tener, ¿no? Recordemos que Costa Rica es un país en proceso de envejecimiento, es un país a las puertas de haber cumplido ya su bono demográfico, y ¿a qué le vamos a apostar en el futuro? Si no es a la riqueza que tenemos en un conglomerado de mujeres bien preparadas, bien educadas, que podrían darle muchísimo al país, pero que por situaciones relacionadas con la pobreza, con la desigualdad, con el poco manejo que tienen de su fertilidad también, están en este momento fuera del mercado laboral y está el país entonces privándose de esta riqueza. Ahora me acabas de tocar como 10 temas que los 10 los voy a necesitar desarrollar porque realmente son muy interesantes. Me decías, en Costa Rica las mujeres son más educadas, y disculpen si les molesta que yo vocé a Paula, es que ella me lo pidió así antes del programa y me dijo que le quitara el doña. Me decías que las mujeres en Costa Rica son más educadas que los hombres. ¿Eso es una realidad en la mayoría de países latinoamericanos o es una excepción costarricense? Digamos que es un rasgo sobresaliente. En términos generales, en Latinoamérica, el promedio, vemos que las mujeres, digamos, han avanzado en ese sentido. Claro. Pero esta es una particularidad de Costa Rica, ¿no? Tener, digamos, estos niveles de mujeres, por ejemplo, mientras un 34% de las mujeres ocupadas tienen estudios universitarios, solamente el 22% de los hombres ocupados, ¿no? Y vemos que el 42.1% de las mujeres tienen secundaria, de las mujeres ocupadas, y solo el 35% de los hombres, ¿no? Es un dato muy interesante. Estoy intentando en mi mente volverme al colegio un momento, intentar recordar cuáles eran los compañeros o compañeras que abandonaron los estudios antes de que nos graduáramos de quinto año. Y le llegué más o menos 4 hombres. Y éramos un colegio muy cargado de mujeres. Lo que significa, si lo extrapolo, digamos, en una estadística muy primitiva, lo que significa es que efectivamente somos más propensos los hombres a dejar los estudios tirados que las mujeres. Sin embargo, los hombres ganan mucho más que las mujeres. Claro. ¿No? Y ahí es donde entonces estamos viendo cómo se manifiesta la desigualdad. Ocupando el mismo puesto. Ahí, por ejemplo, en construcción, la mujer recibe 31% menos ingresos que el hombre, para poner. En comercio y reparación, la mujer recibe 29% menos ingresos que los hombres. En hotelería, 50% menos que los hombres. E inclusive en el trabajo doméstico, que es un trabajo considerado un trabajo de mujeres, femenino. Cuando hombres y mujeres están en el trabajo doméstico, las mujeres reciben menos que los hombres. Es considerado femenino inclusive por las autoridades. Digamos, hace un poco tiempo, hace un mes si acaso, la Caja Costarricense de Seguro Social habilitó
el aseguramiento, Ajá. ¿verdad? Así es. Para colaboradoras domésticas. Yo tuve el gerente aquí y le dije, son solo mujeres, no, también hombres, pero le pusieron colaboradoras domésticas al seguro. Significa que la carga, digamos, simbólica del nombre inclusive se refiere a una labor femenina. Sí, el trabajo doméstico remunerado es prácticamente el 80% son mujeres. Pero cuando usted se encuentra ahí jardineros o trabajadores domésticos, jardineros también forman parte del gremio de trabajo doméstico, o choferes de casas particulares, ganan más que las mujeres. Sí, que de hecho a mí, voy a confesarte, a mí me cuesta un poco digerir esa estadística. Yo no sé si es porque los que trabajamos, digamos, en una empresa seria, no lo tenemos a flor de piel. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí en Central de Radios, un periodista gana igual que una periodista. Entonces me cuesta un poco digerirlo, imaginarme un trabajo realmente donde dos personas hagan exactamente las mismas labores. Así, ¿no?, es. Donde inclusive la mujer tenga una mejor preparación académica y gane más el hombre. Ajá. Me hablabas de construcción. Admito que conozco muy pocas mujeres trabajando en construcción. Si me estás hablando de la labor ya de construir, no la de que planea y esto, sino la de construir. Sí, es otro trabajo considerado masculino, típico de masculino, exacto, pero las mujeres que están en esa rama de trabajo ganan bastante menos que los hombres. ¿El fútbol profesional es uno de esos? Por ejemplo, en el fútbol usted también lo puede ver. Entonces, esto es algo, es un motivo de reflexión y de acción, ¿no? Cómo estamos de alguna manera permitiendo estas grandes desigualdades que le cuestan al país muchísimo. Y es una gran preocupación de todas las naciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, Naciones Unidas, los países que conforman Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una hoja de ruta, es un llamado de atención, es decir, de aquí al 2030 tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que llegar a la gente que se ha quedado más atrás para que verdaderamente podamos tener desarrollo y justicia social. En tiempos de crisis fiscal, estaba intentando buscar cuál era el especialista que me lo había dicho en estos micrófonos. No encuentro cuál fue, pero me lo dijo en Matices, recuerdo a alguien. Me dijo, el tema, el déficit fiscal se corregiría simplemente si las mujeres que pueden trabajar remuneradamente y hoy las privamos de esa situación, trabajaran. Así es. Es decir, tenemos una fuerza laboral inerte, sin utilizar, deseosa de trabajar y no la usamos como país. Así es. Y bajaríamos al piso los niveles de desempleo, además. Definitivamente, sí, es lo que nosotros llamamos, y ya varias personas le denominan el bono de género que el país debe aprovechar. ¿No? Bono de género. El bono de género es este dividendo que el país lo tiene de manera potencial y que tiene que apostar a ello y aprovechar. Y eso lo tiene que hacer con política pública, lo tiene que hacer con programas muy focalizados y muy dirigidos a revertir esta desigualdad, a hacer que Costa Rica sea un país más inclusivo. Pero hay mucha política pública reactiva, pero hay propositiva en estos temas. Bueno, me parece que los diferentes gobiernos han planteado una serie de instrumentos. Costa Rica es un país que ha ratificado la gran mayoría de los instrumentos de derecho internacional y también los instrumentos de alguna forma políticos y lineamientos generales como la Agenda 2030. Entonces creo que el Estado en sí mismo tiene a su haber una serie de guías, pero tal vez faltan estas políticas más focalizadas, ¿no? Yo le quitaría el tal vez, Paula, porque efectivamente, vamos a ver, Costa Rica es signatario de un montón de convenciones internacionales, de tratados, de decretos, digo, no solo en este tema, en muchos temas, y la gran mayoría los incumplimos. O sea, vamos a ver, esa cara de Costa Rica cuando llega a la ONU y se sienta, ¿verdad? Y dice, deben para firmar eso. Y firmamos, muy pocas veces se traduce realmente en política pública concreta y real en el territorio costarricense. Hay políticas públicas muy importantes. Tal vez el problema es la implementación y el problema es, como decía, el realmente llegar a los cuellos de botella que estamos teniendo en el país.
¿Me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las mujeres se incorporen al mercado laboral en un trabajo decente? ¿Cómo hacemos para promover la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas y de los familiares que necesitan algún apoyo dentro de la familia? ¿Cómo hacemos para hacer una realidad la paternidad responsable? A pesar de que hay avances con la ley de paternidad responsables, pero ¿cómo hacemos para hacer realidad todo eso? Necesitamos revisar, evaluar las políticas que han ido enfocadas en ese sentido y necesitamos hacer los ajustes que sean necesarios. Eso en lo específico, digamos, en lo que toca población, pero inclusive aún firmando un montón de compromisos internacionales, somos realmente un país particularmente hipócrita en estos temas. Pensemos, por ejemplo, en que es más vistoso, o sea, que se pueda notar a nivel internacional. Veamos. La Asamblea Legislativa, 30% mujeres. 30. ¿Verdad? Donde se hacen las leyes de igualdad. Así es. Okay. La Corte Suprema de Justicia, hasta hace muy poco, tenía más o menos un 30% de mujeres, que ha ido subiendo poquito a poquito, pero que aún no alcanza 50-50 entre los magistrados de la Corte Plena. Sala Constitucional, tiene una magistrada la Sala Constitucional. En la historia de la Sala Constitucional, una mujer ha sido presidenta de la Sala Constitucional. Vamos a ver, en la Asamblea Legislativa, 2 mujeres presidentas desde 1948, Rosemary Karpinski y Rina Contreras. 46 hombres presidentes de la República de Costa Rica, una mujer. O sea, ni siquiera en lo que alguien con un rápido vistazo podría notar, somos un país que respeta la igualdad. Sí, yo no puedo afirmar que el país no respete la igualdad. Yo creo que definitivamente hay desafíos muy grandes y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, porque definitivamente las mujeres son las que se están quedando atrás. Sí, de hecho, acabo de invitar a los seguidores en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, de Monumental, a que nos cuenten, por favor, en qué notan ellos, ¿en qué notan ustedes desigualdad entre hombres y mujeres en Costa Rica? Dice Juan Du, en las noticias por radio, que dicha que en Monumental no, porque tenemos igual cantidad de hombres que mujeres en la redacción, y al aire también, pero efectivamente, digamos, es uno de los campos en los que tendrá que mejorar la competencia. Y Mola de Carga dice, en salarios, acceso a cargos públicos, distribución de cargas de trabajo en casa, salud reproductiva. Es una enorme cantidad. Así es. De elementos. Decías vos que la mujer pocas veces es dueña de su fertilidad. ¿A qué te referís exactamente? En el 2015 el Ministerio de Salud, en conjunto con otras instituciones, hizo la encuesta sobre salud sexual y reproductiva, que creo que usted tuvo en su programa en algún momento la oportunidad de analizar la encuesta. Pero en la encuesta en salud sexual y reproductiva vimos una serie de temas como el inicio de la actividad sexual, que es cada vez más temprano, el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso a la educación integral de la sexualidad, etcétera, y nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos que ronda por ahí del 18%, y que si bien Costa Rica es un país con una tasa de natalidad bastante baja, que es parecido a un país desarrollado, que es más o menos como el 1.8 de hijos e hijas por mujer entre 15 y 49 años en la edad reproductiva. Si vemos esto por edades, vemos que, por ejemplo, en la adolescencia es 56 hijos e hijas por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Entonces, aquí vemos un asunto sumamente importante que tiene relación con el tema de la desigualdad económica que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, una de las razones fundamentales que podemos decir que previenen a las mujeres de participar en una forma digna en el mercado laboral es justamente los embarazos y el tener que hacerse cargo casi de manera exclusiva de sus hijos e hijas. El poder, sin embargo, planificar, el poder decidir cuándo tener hijos o hijas
¿Con qué espaciamiento? Es un derecho humano prácticamente, y es un derecho al que muchas mujeres no tienen acceso. Volvamos a las regiones más deprimidas, si se quiere, del país, las costeras, las regiones donde hay personas migrantes, donde hay personas indígenas, donde hay personas rurales. Ahí, digamos, ya cuando una chica entra a su adolescencia, la sola posibilidad de que un embarazo vaya a truncarle su vida, truncarle su proyecto de vida, es sin duda alguna la perpetuación del círculo de la pobreza. Sí, de hecho en los datos les decía antes que en la zona urbana hay 16,6% de hogares pobres, en la rural 35,4%, esto prácticamente la duplica. En las regiones Huetar Caribe, que es Limón, Talamanca, por ejemplo, esas zonas, en la Huetar Norte, San Carlos, Los Chiles, Upala, y la región Brunca, que entonces sería el Pacífico Sur, Golfito y Palmar, por ejemplo, casi duplican el porcentaje de hogares pobres si se compara con la región central. Dice el estudio además que tanto en la zona urbana como en la zona rural, los hogares con jefatura femenina, como nos explicaba Paula antes, se encuentran en mayor situación de pobreza que los hogares con jefatura masculina. En la región urbana, 15,9 hogares con jefatura femenina en pobreza, 12 masculina. En la rural, 21 femenina, 15 en pobreza. Entonces, si tuviéramos que estereotipar, digamos, un público meta sobre la pobreza en Costa Rica, y la pobreza fuera un programa de televisión, por ejemplo, entonces nosotros diríamos que en Costa Rica, para ser pobre, hay que nacer en zona rural, de que esa zona sea la Huetar Caribe, la Norte o la Brunca, ¿verdad? Y que sea mujer. Si usted nace en Los Chiles y es mujer, se ganó todos los números para ser pobre. Sí, y si encima es migrante o es indígena o es una persona con discapacidad, se ganó el doble de números. Se ganó, sí, que es impresionante. La semana pasada teníamos aquí a una chica de la etnia Nove, Nove Buglé. Ajá, que venía, porque hay una que está hay dos asentamientos, bueno, hay dos lugares, porque no tienen asentamientos. Hay uno en el Pacífico Sur, que se ha respetado más o menos el asentamiento, y hay otro en Talamanca. En Zigzaola, más bien, perdón. Y me contó, Talía se llama. Talía venía feliz porque pocas veces venía a San José. Tenía un teléfono celular, un tuquito de teléfono celular. Y traía el chip y venía feliz de que iba a poder activar el chip de su teléfono celular. Cuando llegó aquí me dijo, no puedo. Y yo, ¿por qué no puedo activarlo? Porque no tengo cédula. Mujer, de zona deprimida, indígena. Así es. Sí, es muy triste realmente. Sí, y en el caso de las personas Nove Buglé que migran para trabajar y luego se regresan, imagínese además ese tránsito que deben recorrer, que generalmente es con toda la familia. A las que le pusimos nosotros la frontera a la mitad de su territorio. Exactamente, porque es históricamente ha sido, digamos, el tránsito. Ahora, sin embargo, la pobreza también les obliga a dejar su comarca en Panamá y a venir acá, y muchas veces en unas situaciones muy deplorables. Bueno, ese es un ejemplo de lo indígena. Las personas con discapacidad, ¿por qué es un número más? Sin duda alguna, la vulnerabilización al no tener acceso a servicios, a educación, muchas veces la inaccesibilidad de los lugares. Todo eso produce que las mujeres con discapacidad sean también de las rezagadas, ¿no? De las que se quedan atrás. ¿Tenemos ley 7600? Tenemos una ley 7600 que ya tiene muchos años y que sin embargo ha sido poco implementada. Ha habido avances, la ley 7600 es un orgullo, pero es un orgullo a medias por la poca implementación que ha tenido. Es un orgullo su aprobación. Es un orgullo su aprobación en una época en que se hablaba poco de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Ahora ha venido a ser sumamente enriquecida con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificada desde el 2006. Sin embargo, falta mucho que hacer aún. Dice Jox Morales, ante la pregunta que planteábamos, yo veo mucha desigualdad, dice Jox,
en el empleo y en transporte público. Casi nunca, dice Jocks, veo a una mujer conduciendo un bus, un taxi o una maquinaria pesada, transporte marítimo o aéreo, exceptuando Uber, que efectivamente hay muchas mujeres que hacen Uber. Pero tiene razón Jocks, yo pocas veces he visto a una mujer manejando un bus, un taxi las he visto, pero menos. Piloto aéreo, sería pilota aérea. Hay pilotas, no hay tantas, pero hay poquitas, pero hay algunas. Sí, son espacios que siguen reservados por un tema cultural al hombre. Vamos a ver, dice, al igual que usted ve pocos enfermeros, pocos trabajadores sociales, ha habido esa segmentación de las labores. Dice Harry Ramírez, en la edad de pensionarse, bueno, la edad de pensión oficialmente en Costa Rica es 65. A los hombres se les permite en ese momento adelantarla a 61 años y 11 meses y a las mujeres a 59 años y 11 meses. Harry, es cierto, pero digo, ponerte a tener hijos, a ver cuánto desgaste físico significa eso, no solo, digamos, durante el embarazo, sino el cuidado que decía Paula, es casi una labor casi exclusiva e íntegra de las mujeres. Claro, es que todo es una bola de nieve prácticamente, ¿no? Si se tiene una vida con poco acceso a oportunidades y recursos, se va a llegar probablemente a una vejez también poco digna, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar por el presente, por el futuro, sin duda alguna. Decía Mula de Carga, el género y el lugar en el que nos haya tocado nacer determinan nuestro futuro más allá de nuestro propio potencial. Es muy triste. Pilar Acuña, nuestra colega, dice, en el acoso, ahí hay desigualdad, en la calle, en los centros educativos, en los trabajos, un hombre jamás vive lo que vive una mujer. Sin duda alguna, sin duda alguna. Emanuel dice, en la publicidad, Randall. Así es, así es. Y de hecho, aquí nos hicieron un comentario, creo que no sé si lo hicieron en broma o no, pero si lo hicieron en broma, salados, porque me da para tocar un tema más serio. Y si lo hicieron en serio, disculpen por haberles dicho que lo hicieron en broma. Pero es que Mario Villalobos dice, cuando uno debe pagar la entrada a un bar y las mujeres entran gratis y toman gratis. Claro, a Mario tal vez le parecerá desigual con él, pero es que eso refleja una cultura machista, ¿verdad? Porque digo, no es que le regalan el licor gratis, Mario, a las mujeres por buena gente. Es porque prevén y surgen del esquema de que si hay mujeres en el bar van a llegar más hombres a buscar a las mujeres que están en el bar. Es un esquema absolutamente machista. Sí, totalmente. No, y usted lo ve con esos aportes que están haciendo las personas que están oyendo el programa, el acoso, la violencia, el hostigamiento, todos esos elementos cómo van sumando para abonar a la desigualdad. Si usted lo ve también, estas chicas adolescentes que inician de una manera tan temprana su vida sexual, generalmente lo hacen con hombres 5 o más años mayores que ellas, ¿no? Entonces, y lo hacen entonces en unos contextos de unas relaciones de poder, donde puede haber abuso, donde puede haber inclusive violencia. En el último estudio, a mí realmente me llamó mucho la atención, porque la falacia del argumento se cae con un simple número, que es que decían, hey, suave, dejen a las muchachitas menores de 18 años, que si quedan embarazadas, ¿para qué persiguen a sus compañeros de colegio? Por Dios, porque no son los compañeros de colegio los que las dejan embarazadas. Creo que, si no me falla la memoria, hubo 292 casos el año tras anterior. De esos 292, 4, el padre era un hombre de la misma edad de la chica. Imagínese. Exacto, o sea, el iniciar entonces las relaciones sexuales en estos contextos de las relaciones impropias, como se le ha llamado con la ley, eso es parte también de lo que debemos erradicar en el país, porque eso es parte de lo que promueve y perpetúa esa desigualdad y esa violencia. Paula, déjame un segundo para revisar Facebook, porque estaba leyendo solo los reportes que tenemos en Twitter, porque tenemos que hacer una pausa, pero es que realmente el tema está muy interesante. Tenemos que hacer 2 pausas, pero vamos a hacer una primero. Pero antes quiero revisar si hay comentarios pendientes en Facebook, que yo quiero mucho a los facebookianos, como le dice la mamá de FB. Dice Leonardo Santamaría, en la política noto desigualdad.
Hay menos mujeres que se interesan en política y debido a las leyes de paridad de género es más fácil acceder a campos políticos para una mujer que para un hombre que ya tienen menos competencia. Yo creo que para la gente que no está viendo en tele en la noche es claro cuando Paula hizo no con la cabeza, pero para la gente que nos está escuchando en radio, no, ¿por qué? Estas leyes son leyes de lo que se llama acción afirmativa, ¿no? Son leyes que generalmente son temporales, que lo que se pretende es justamente promover la igualdad, ¿no? Es la única forma como Costa Rica ha logrado los avances que ha logrado, porque también tenemos que reconocer que ha logrado avances en igualdad de género. Lo ha logrado por leyes que tienen acciones afirmativas, ¿no? Y de la paridad es una de ellas. Es una acción afirmativa. Es una acción afirmativa. Es que las mujeres son tan malas que quieren llegar a ocupar los mismos cargos que nosotros sin requisitos, Paula. Acabamos de ver que las mujeres no solo están capacitadas, sino que muchas veces están más capacitadas que los hombres. Respondiendo a ese argumento, que por supuesto yo no lo creo, pero es un argumento que yo he escuchado muchas veces, que se lo ganen. ¿Qué te parece eso? Digo, te lo digo, yo sé que caí mal, y caigo mal, lo hice al propio, pero es que esa es una de las frases que uno normalmente escucha, que dice, mira, se fijó la paridad y ¿cómo que se lo ganen? Yo creo que esa es una, digamos, de las frases que provienen de la no comprensión y tal vez del desconocimiento, justamente de los temas que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una baja participación laboral de las mujeres en el mercado laboral, no porque no quieran trabajar, están trabajando en condiciones muy precarias y lo están haciendo porque son las principales responsables del cuidado de su hogar. Entonces, tal vez si se conociera toda esta situación, no se hablaría, digamos, tan un poquito a la ligera, me parece, con este tipo de argumentos que más bien lo que fomentan es la desinformación y de alguna forma el machismo. Kenneth González. A ella les favorecen las leyes, tienen protecciones especiales. La ley de violencia doméstica aplica solo para la mujer. Mucho presupuesto del Estado para asesoría legal, consejería, mucha desigualdad entre hombre y mujer en realidad. Es un comentario similar a lo que decíamos, me parece un poco producto del desconocimiento y también de los estereotipos. Teníamos a dos hombres opinando, ¿verdad? Viene una mujer, Caro Mora, y Caro dice empleo y salarios. Hay más empleadores que prefieren a hombres en sus planillas sobre las mujeres. Igualmente los salarios son menores para las mujeres, aunque las funciones y los cargos sean similares. Así es, sin duda alguna. Se penaliza a las mujeres por el tema de la maternidad, como si la maternidad fuera un asunto de mujeres y no un asunto social, ¿no? En Costa Rica el Código de Trabajo garantiza un mes antes y 3 meses después del embarazo y del parto. Y ese es un logro muy importante que ha tenido el país y que hay que defender muchísimo. Dice, vamos a ir a la pausa, pero voy a quemar a alguien, la verdad, porque me molestó mucho, porque yo hice una pregunta seria en el Facebook de Noticia Monumental sobre la desigualdad, y creo que esto quema y pone en evidencia a mucha gente. Luis Gatomono Rodríguez, dice, hay desigualdad en el tamaño del falo, dice Luis, cuando en realidad la mayoría de la población asuma estos temas como serio y se dejen la chabacanería en la que caíste en el perfil público de Noticia Monumental, es probable que seamos Luis Gatomono Rodríguez, así sale en Facebook. Luis, es posible que seamos entonces una sociedad más igualitaria y más seria. 2:44, vamos a la pausa, Paula, claro. Y regresamos. 2 de la tarde, 48 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos hoy con la representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, Paula Antesana, sobre un estudio que se llama La salud y derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. Voy a leerte algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. Dice Lopa Alonso, he participado en procesos de reclutamiento y no podría contar las veces que las mismas mujeres jefas le dicen, jefe, prefiero trabajar con hombres que con mujeres. Hay algo en la culturización que tenga que ver con que los elementos machistas no solo sean reproducidos por hombres, sino también por mujeres. Es que todos y todas formamos parte de la cultura, ¿no? Todos y todas hemos aprendido ese tipo de creencias desde que estamos en la cuna o antes, ¿no? Entonces, no sorprende que eso sea
estereotipos tan extendidos y que también las mismas mujeres propaguen ese tipo de creencias. Itzairene Fallas dice, Randall, yo sí he visto recientemente mujeres manejando buses en las líneas de Tres Ríos y Curridabat y me encanta. Qué dicha, Irene. Yo no he logrado ver y eso quedó por ahí. Pero bueno, voy a intentar porque en buena hora. Dice, vamos a ver, dice Jenny, en que el 87% de los embarazos adolescentes e infantiles provienen de hombres mayores de 30 años. Efectivamente. Así es. Dice David Ugarte, si hay conocimiento de relaciones de poder entre mujeres adolescentes y adultos hombres, ¿dónde están los padres de esa muchacha? Sí, es todo un tema. Lo que pasa es que eso también es disminuir la responsabilidad al agresor. Así es, y la manipulación, ¿verdad? Porque según la encuesta de salud sexual y reproductiva y los diferentes estudios que hemos hecho, un porcentaje alto, cuando preguntábamos a las chicas adolescentes que quedaron embarazadas, ¿pero qué fue lo que pasó? Entonces ellas nos decían mucho, es que me pedían una prueba de amor. Entonces una ve cómo hay de amor, sí. Entonces como ese inicio en la relación sexual no se da por una decisión propia, sino se da por un proceso manipulatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí la importancia de empoderar a las niñas desde que son chiquitas en la adolescencia, que es una etapa clave, y por otro lado de invertir en ellas. Esas son algunas de las claves para reducir la desigualdad. Vamos a ir a otra parte del estudio, que es la concentración de los ingresos. Uh-huh. El estudio descubre que el 84% de la población del país, es decir, 8 de cada 10 personas, absorbe el 50% del total de ingresos. Así es. La otra mitad de los ingresos queda en manos de una y media persona, de 2 personas. Del 15% de la población. Claro, si tenemos, vamos a ver, si usted tiene 100 colones y pone a 10 costarricenses en fila y usted le da 50 colones a 2 de ellos y dice, toma, repártese, le toca 25 colones a cada uno. Uh-huh. El resto de los 50 se lo da a 8 personas. Uh-huh. Y eso se tiene que repartir como 7 colones por cabeza. Eso es clarísimamente una señal de desigualdad. Sí. Pero ustedes encuentran que afecta en mayor medida a las mujeres. Sin duda alguna. Y para ir un poquito más allá, con ese dato que usted lo decía y verlo a nivel global, uh-huh. El 75% de la riqueza del mundo se concentra en 2.500 personas, mientras que cientos de millones de personas viven con $1.25 al día. Es ese tipo de datos, de brechas inmensas entre ricos y pobres que realmente ofenden, yo creo, a la dignidad humana. Y sin duda alguna, en esta situación de desigualdad está en mayor proporción las mujeres, que como veíamos en el segmento anterior, ganan bastante menos que los hombres. Que yo, Paula, hay algo que me cuesta entender de esto. Vamos a ver, yo entiendo que haya una enorme cantidad de mujeres que hagan trabajos domésticos no remunerados, es decir, que se queden en sus casas o en las casas de algún familiar cuidando niños, haciendo labores domésticas. Lo entiendo por las razones culturales, y por supuesto que no justifico, pero lo que me parece que no logro entender es porque hay más subempleo en mujeres que en hombres, y es clarísima. ¿Y qué subempleo? Bueno, es cuando usted trabaja sin las condiciones adecuadas para laborar, no se puede considerar un trabajo formal. Justamente por lo que hablábamos hace un rato, Randall, que esta no participación en el mercado laboral formal no quiere decir que las mujeres no estén trabajando, sino que están trabajando en condiciones no dignas. Por eso es que el subempleo de las mujeres, el subempleo es un trabajo sumamente precario. Por eso es que vemos a las mujeres más con una tasa de subempleo mayor a la de los hombres. Están realizando trabajos en el sector informal, están haciendo cositas de repente desde su casa. Claro. Y nuevamente, ¿por qué? Si son las más preparadas. Volvemos entonces a todo este problema que tiene que ver con la desigualdad.
Ustedes nos dan también un dato que dice posición en el empleo principal. Quería pedirte que me explicaras, por favor. Dice, cuenta propia, la mujer recibe 28% menos ingresos que el hombre. Empleadora, la mujer recibe 31% menos ingresos que el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre cuenta propia y empleadora? Cuenta propia es que desarrolla su propio... que está trabajando por sí misma, por su cuenta propia, okay. Y empleadora es que ella está empleando a otras personas, ¿no? Entonces aquí también vemos que hay una gran desigualdad. Después nos dan el dato formalidad e informalidad por sexo y nos dicen que en 2017, con excepción de la región Brunca, que es el Pacífico Sur, en todas las demás regiones del país la proporción de mujeres que se ocupan en el sector informal es mayor que la proporción de los hombres. Volvemos a hablar justamente de informalidad y de subempleo. Así es. Y usted ve en las regiones, por ejemplo, en la región Huetar Caribe es el 55.8% de mujeres, altísimo. Mientras que es el 39% de hombres en el sector informal. Y en total el 44.9% de mujeres en el sector informal frente a un 42.3% ¿Qué es lo que pasa en Abrunca? Es que en Abrunca es la única donde los hombres son 58.1 en el empleo informal y las mujeres 51.8. Es un tema interesante, habría que estudiarlo un poquito más, ¿verdad? Para ver qué factores están incidiendo para que la situación aquí se haya revertido en la zona Brunca. Todo este mapeo que estamos haciendo por zonas geográficas y por poblaciones es fundamental para poder justamente llegar a las personas más rezagadas. Y es uno de los mandatos que hemos asumido con la Agenda 2030, el poder visibilizar a las poblaciones, porque muchas veces estas poblaciones ni siquiera se conoce dónde están, cómo están, cuántas son, en qué se ocupan, cuáles son sus dificultades, y este tipo de estudios tienen que llegar a visibilizarlas, no solamente desde la perspectiva cuantitativa, que es muy importante, sino también desde la perspectiva cualitativa. Aquí tenemos unos datos generales, pero por ejemplo, lo que usted estaba preguntando ahorita, ¿qué incide para que en la Brunca haya más informalidad de parte de los hombres que de las mujeres? Sí, que sea la única región en el país donde hay más informalidad en hombres que mujeres. Exactamente. Y necesitamos saber un poquito más, porque estamos lanzando algunas hipótesis de por qué estos altos niveles de informalidad en las mujeres, pero necesitamos saber más, necesitamos investigar, necesitamos profundizar en esta problemática. Claro, inclusive se nota en ese gráfico que el empleo informal es más alto en la zona rural en general, porque en la región central 39,3 hombres, 41,7 mujeres, pero en el resto, voy a hablar solo de mujeres, 46,8, 47,2, 51,8, 55, es decir, en la región central hay menos informalidad en el empleo en términos generales, no solo en mujeres, que en el resto de regiones del país. Claro, eso se comprende un poco porque la riqueza está concentrada en el nivel central, ¿verdad? Claro. En el gran área metropolitana. Salga usted mencionaba Los Chiles hace un momento, vaya a Los Chiles y ahí se va a encontrar una región completamente diferente de la zona central. Se va a encontrar realmente con una zona rural, con pocas alternativas. Los chicos y chicas, por ejemplo, ¿qué actividades tienen recreativas, culturales? Mínimas en estas regiones. Bueno, vaya a Zigzaola, ¿no? Entonces el hombre trabaja en la bananera, digamos, remunerado oficialmente, y la mujer tiene que buscar qué hacer para ganar plata. Eso coloca inmediatamente en Zigzaola al hombre en una situación de trabajo formal y a la mujer en una situación de trabajo informal. Ellas van a ser jornaleras, van a ser trabajadoras domésticas, remuneradas en unos casos, no remuneradas en otras, y encima de eso van a tener el cuidado de sus hijos e hijas. O trabajadoras en la casa, ese era el tema que iba a haciendo un trabajo en su casa, que cosiendo, no muchas veces no es remunerado, o es mínimamente remunerado. No sé, hay un sembradío al lado de la casa, pongamos el caso. El hombre sale a la bananera, ¿quién atiende el sembradío? La mujer. ¿Cuánto se le paga por hora? Nada. Así es. Porque se nota como una obligación en su rol. Sí, muchas veces se considera como parte de un trabajo que aporta el hombre, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? La mujer dedica 38 horas, era en la nota que publicamos ayer en Noticia Monumental, 39 horas.
a la semana a labores domésticas. El hombre 15. Así es. Pero no solo esos datos dramáticos, sino que aumentó. Es decir, que hoy las mujeres dedican, hay más brecha, hay más diferencia entre lo que dedicamos los hombres en las labores domésticas y lo que dedican las mujeres. Ahí es donde a mí se me cruzan los cables y yo no entiendo cómo, si vamos avanzando, eso va retrocediendo, Paula. Sí, a nosotros también nos llamó muchísimo la atención ese dato, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención y refuerza justamente este problema de la no conciliación de los roles productivos y reproductivos, y el considerar que los roles reproductivos son un monopolio de las mujeres. Claro. ¿No? Sí, pero es un dato preocupante. Contame tu opinión. ¿Somos hoy un país más o menos machista que en 1950? Yo creo que somos menos machistas en general, pero que tenemos grandes desafíos, ¿no? En 1950 probablemente usted no tendría una mujer entrevistando, ni tendría la cantidad de mujeres que usted entrevista, de distintas profesiones, de distintas especialidades y saberes. Ahora, afortunadamente sí, afortunadamente hay una voz clara, que la voz de las mismas mujeres. Pero estos datos de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de acceso a los servicios de salud y reproductiva que permita a las mujeres empoderarse de su propio cuerpo, esos son los grandes desafíos en los que vemos que los avances con 1950 no son los que deberían ser. Bueno, estábamos hablando de 1950, te voy a cambiar el panorama. ¿Somos hoy un país más o menos machista que hace 10 años? Yo creo que oscilamos en avances y en algunos retrocesos, ¿no? Cuando vemos estos datos, cuando vemos que la desigualdad de hace 10 años se ha aumentado, vemos que sin duda alguna hay algunos retrocesos. Pero esto es interesante entonces, porque cuando yo te digo 1950, sí diciendo no, sí, hemos avanzado mucho. Pero te digo, hace 10 años no, entonces lo que pareciera es que nos estancamos. Veníamos, sí, crece y nos estancamos en un momento y empezamos a dar pasitos para atrás. Así es. El tema de las horas en las labores domésticas realmente a mí me tiene asustado. Digamos, las horas me las imaginaba, pero que aumentara la brecha, eso me dejó, como dice doña Amelia, patidifuso, me dejó patidifuso saber que aumentaba esa brecha. Voy a leerte más comentarios de los que están entrando por Facebook. Lo que indica la señora, dice Pituqui León, en cuanto a que es un logro el mes antes de licencia, porque no es incapacidad de los 3 meses posteriores al nacimiento del bebé, es cierto, pero hace falta mucho más. Cuando me incorporé a mi trabajo me decían que para qué quería la hora de lactancia, que ya bastante había descansado en la casa, que por qué me tenía que sacar la leche en el trabajo, que eso era seguir de vaga. No puedo, sin duda alguna estoy de acuerdo con la opinión de la señora que comenta. No es solamente el tema de la licencia de maternidad, va mucho más allá, tiene que ver con la lactancia, tiene que ver más allá también de eso con el cuidado de ese hijo o hija, porque eso no es algo que se resuelve en unos meses, eso es algo que va a durar muchos años, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad no solamente familiar de ella, de su cónyuge o de su compañero, pero también hay una responsabilidad social, ¿no? Y hay una responsabilidad del Estado. El tema de la crianza de hijos e hijas es un tema social. Itza dice, desafortunadamente el tema de la maternidad nos los cobran carísimo a las mujeres en empresa privada. Parece que la licencia de maternidad y la hora de lactancia fueran una afrenta para los patrones. Supongo que por eso a las mujeres nos tratan como empleados de segunda y por eso nos pagan un salario inferior. Me parece un comentario que realmente llama muchísimo a la reflexión y que es muy triste que aún sea así, ¿no? Que se cobre a las mujeres por el tema de la maternidad. Ivania Blanco dice, puestos políticos, Randall, a pesar de la ley de paridad, vea que muchas vicepresidentas van inclusive de tercer lugar, salarios en algunos casos y en puestos de alta gerencia. Bueno, vamos a los candidatos presidenciales, no hay ni una mujer. Creo que hay una. Bueno, no sí, estoy muy Tiene enterada. razón, discúlpeme. Hay una mujer. Creo que hay una, sí. Pero digo, 10 contra 1. Así es. Dice, además,
voy a decir algo muy cruel, pero no hay ninguna mujer con posibilidades reales de convertirse en presidenta de la República. Sí, es parte también. Sin embargo, otro de los temas que hay que visibilizar es la contribución de las mujeres en la historia y en el desarrollo de este país. Esa es una labor que de alguna forma INAMU ha venido realizando. Y yo creo que hay que resaltar más, ¿no? O sea, rescatar el aporte que las mujeres, y nosotros y lo estamos viendo, ¿no? Hay bomberas, hay pilotas, claro, hay científicas, hay médicas, en fin, hay historiadoras, hay filósofas. Tenemos que rescatar a esas personas. No solo hay que ayudar más, es que están absolutamente invisibilizadas. Totalmente. Vea, inclusive, Marvin, haceme un favor, veamos nombre de un héroe nacional. Hombre, gracias, dos hombres, Juan Santamaría, Juanito Mora. Así es. Le pregunto a usted, Pablo, ¿héroe nacional? Pancha Carrasco. ¿Cuántos héroes hombres hay y cuántas mujeres? ¿Cuántas heroínas mujeres que conozcamos, verdad? Porque que las hay, las hay. No, por supuesto. Sí. A lo que me refiero es que las reconozcamos así es, como Estado. Así es que esto de la igualdad también pasa por releer la historia, ¿no? La historia muchas veces ha sido escrita por los ganadores. Y los ganadores históricamente hemos sido los hombres. Así es. Sí. Dice Andrea Quiroz, yo soy la única uróloga del Hospital Max Peralta, pero mis compañeros son excelentes, nunca me han discriminado por ser mujer. Sin embargo, durante la formación académica sí sufrí discriminación. En las universidades hay discriminación. En los colegios. Así es, hace un par de años que elaboramos una evaluación sobre la perspectiva de derechos humanos y de salud sexual y reproductiva en algunas carreras. Y nos sorprendimos mucho de ver que carreras, por ejemplo, como medicina, prácticamente no tienen materias que tengan que ver con derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si usted ve que en la misma formación de estos profesionales hay estos enormes vacíos, entonces es otro tema también para preocuparse, ¿no? ¿Cómo estamos formando a los y las profesionales? Marvin Castro nos recuerda el tema del acoso callejero. Heidi Guevara dice, en carreras de ingeniería, tecnología, salarios y política. Sí, nuevamente yo creo habría que hacer un estudio actualizado, pero hace unos años en la carrera de ingeniería, particularmente ingeniería industrial, había casi igual proporción de hombres y mujeres. Pero vaya usted a ver cuántas mujeres están trabajando como ingenieras industriales, ¿no? O como ingenieras civiles u otras carreras de las ingenierías. Sí, ese dato es interesante. Inclusive habría que, me encantaría analizarlo a más profundidad, es decir, no ver cuántas se matriculan en la carrera, sino cuántas salen de la carrera. Y cuántas ejercen luego. Y después cuántas ejercen, porque ahí hay un matiz, hay un brinco en algún momento que también creo, a pura suposición, que uno podría notar. Claro, y aquí entonces si cruzamos eso con la información sobre el desempleo de las mujeres, si hay un desempleo ya generalizado para algunas carreras, derecho, ingeniería, qué sé yo, esto va a afectar de manera más importante a las mujeres. Veíamos que la tasa de desempleo es del 10.6% para las mujeres y 7.2% para los hombres, ¿no? Entonces, si hay desempleo en alguna carrera, tenga usted la seguridad que las mayores desempleadas van a ser las mujeres. TMA NAM dice, en los puestos de trabajo y los mandos, y no solo porque les paguen menos que a los hombres, sino porque no ocupan puestos de mando. Así es, pocos puestos de dirección están en manos de mujeres. Sí, uno dice, vamos al comité ejecutivo y ve solo hombres. Marta Mora dice en salarios, José Tijerino dice en salarios también. Efectivamente, esa es una de las realidades. ¿Cuál es la diferencia? Te lo voy a preguntar solo para introducir el tema e ir a la pausa comercial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estar asegurado de manera directa en la caja y no estar asegurado de manera indirecta, aunque uno siempre lo atienda en el EVAIS? ¿Cuál es la diferencia entre ser un asegurado directo y no ser un asegurado directo? Bueno, usted puede no ser un asegurado directo cuando lo asegura algún familiar, ¿verdad? Así es. Igual lo atienden en el EVAIS, igual lo atienden en el hospital. Tienen el deber de atenderle. ¿Qué es lo que uno no tiene cuando no es asegurado directo? Usted tiene todas las posibilidades cuando es asegurado indirecto, ¿verdad? ¿Indirecto? Sí. Menos una.
¿Cuál es? La pensión. Ah, bueno, sí, por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos a hablar de pensiones. Tiene razón. Porque sí, efectivamente. ¿Sabes por qué lo introduje así? Porque uno dice, bueno, no importa, yo tengo el seguro de mi esposo, sí, con mi compañero. Sí. Y sí, todo igual. Voy a Levi's igual, me atienden en la cita igual. Solo el carnet, bueno, ya no se usa carnet, pero el carnet era diferente y listo. No es cierto. Hay una diferencia fundamental. Claro, el asegurado directo va a tener pensión. Sí. El asegurado indirecto no. 3,9. Vamos a la pausa, regresamos. 3 de la tarde con 12 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Esa introducción que hice del tema pensión es porque es muy interesante. Cuando usted es asalariado, usted es asegurado directo de la caja. Usted inmediatamente cubre a su cónyuge y a sus hijos menores de 18 años o de 25 en caso de que sigan estudiando. Y entonces todo pareciera igual para todos, independientemente de cuál sea el jefe de familia que trabaje. Aquí el detalle es que el asegurado directo está todos los meses aportando a su pensión de la caja. El asegurado indirecto no. Entonces le pongo un ejemplo muy extremo. Digamos que una pareja se mantenga 30 años casada. Durante esos 30 años el hombre trabajó asalariado, la mujer no. Ella fue cubierta con el seguro de salud. A los 30 años se divorcian. El señor se pensiona 2 años después. Él tiene pensión. El señor fallece y a la persona que se quedó en la casa para que el otro pudiera trabajar 30 años, no le tocó ni un 5 de la pensión del que trabajó. Y ahí estamos privando una gran parte de la población, Paula, de pensión. Así es. ¿Qué encontró el estudio? Encontramos una gran desigualdad entre la persona que es asegurada directa contribuyente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, del total, el 48.6% asegurado directo contribuyente es el hombre, frente al 29.7% que son las mujeres. Okay. Sí, definitivamente es un dato muy alto. Sí, muy alto. Una gran diferencia. Que además se nota muy grande en la diferencia además en la zona urbana y rural. Así es, mientras que en la urbana es el 51.6% el asegurado directo contribuyente el hombre, es el 34% de las mujeres, pero en la rural las mujeres son apenas el 17.8% de la asegurada directa contribuyente frente al 41.2% que es el hombre. Sí, y todavía ser mujer y haber nacido en el Caribe o en el norte nos genera una diferencia enorme. Estaba revisando los datos de la Huetar Norte, 37% hombre, 16,7% mujer. Eso es. Ahora que hablábamos de los chiles y de todas esas zonas. Ustedes hacían el análisis que decían, las mujeres presentan menor porcentaje de aseguramiento como contribuyentes directas, lo cual implica un menor acceso al régimen nacional de pensiones de la caja. Entonces, metámosle un par de datos más a ese población promedio. Mujer, bueno, voy a ir atrás. Zona deprimida, rural, mujer, dependiente económicamente, es decir, no asegurada, mayor a los 65 años. Así es. La rifa completa, Paula. Sí, así es. O sea, una persona con todas estas características tiene privaciones importantes, por ejemplo, en cuanto al derecho a la pensión, aunque ha trabajado toda su vida. Exactamente. Y si usted ve que en promedio las mujeres vivimos más que los hombres, claro. Entonces, si esto no cambia, el costo para el país, para en general la justicia social y la prosperidad del país es altísimo. Yo siempre he pensado que las mujeres viven más que nosotros, son más inteligentes y entonces se preservan mejor. Los hombres a veces hacemos unas locuras increíbles. Lo vemos, lo vi con el INEC hace unos meses, en los temas de accidentes de tránsito. Así es. O sea, ¿cómo es posible que los accidentes de tránsito disminuyan la edad promedio de los hombres ticos en 5 años? Es una cosa impresionante. Así es. El 95% de los fallecidos en carretera somos hombres. Somos particularmente violentos, imprudentes. Pero bueno, será es tema parte de una masculinidad malentendida.
¿no? Sí, porque cuando hablamos también del tema de género y del tema de la igualdad de las mujeres, también tenemos que hablar de otras formas de masculinidad, sin duda alguna. Sí, que es muy difícil manejarla, sobre todo en temas culturales. O sea, hablemos de los accidentes de tránsito. Los hombres manejamos carros grandes, ojalá con roncador. El roncador de la mufla esa que es un escándalo. Sí. Más rápido, porque además nos topamos un vehículo conducido por una mujer y decimos, las mujeres no saben manejar, vea lo despacio que va, nosotros vamos rapidísimo, nosotros nos brincamos los altos, nosotros sacamos la trompa en los altos. Efectivamente es un reflejo de nuestra masculinidad malentendida. Sí, es de este condicionamiento cultural que también ha privado a los hombres de una serie de condiciones que les permita ser sensibles, que les permita ser cuidadosos. O sea, estos atributos, llorar, no son un patrimonio tampoco de las mujeres, no son monopolio de uno ni de otro. Entonces, repensar a Costa Rica, una Costa Rica más inclusiva, pasa también por una nueva forma de masculinidad. Aseguran ustedes además que en la zona rural el porcentaje de aseguramiento como contribuyentes directas de mujeres disminuye a la mitad en comparación con las mujeres de zona urbana. La región Huetar Norte es la que presenta un menor porcentaje de mujeres aseguradas como contribuyentes directas. Además nos generan ustedes y dicen no se concilian los roles productivos y reproductivos de las mujeres. Lo hemos hablado suelto en el programa. Las mujeres continúan siendo las principales responsables del cuidado y la crianza de los hijos e hijas. También son quienes se encargan del cuidado de otras personas integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque, digamos, evidentemente tiene que ver con una razón cultural, pero ¿cuánto afecta esto? Es decir, siempre es una prima, la hija, la hermana, la sobrina, los que cuidan no solo a los hijos e hijas, sino a otros miembros de la familia. Peor aún, al esposo, que no necesita ser cuidado. ¿Al esposo? Sí. Gracias, Paula. ¿Al esposo? Sí, vemos entonces todo este condicionamiento cultural, qué incidencia más grande tiene, pero además vemos que muchas veces hay familiares que necesitan ese cuidado. Por ejemplo, si hablamos de personas adultas mayores, en algunos casos también personas con discapacidad pueden requerir algún tipo de atención, pero estas son labores sociales, ¿no? que competen a todo el Estado. No es algo que debe ser, digamos, recargado en las mujeres. Ustedes han medido, te pregunto, si la creación de los Ensinay y la red de cuidado mejoró o disminuyó la exclusión de la mujer en el mercado laboral por quedarse a cuidar los hijos. Nosotros no hemos tocado aún ese tema. No sé si hay en este momento un estudio, sí. Probablemente sea muy reciente para poder analizar, porque si bien la red de cuidado existe desde hace un tiempo, en los últimos años creo que ha sido... A mí me encantaría saber si efectivamente cuando el Estado asume el reto de cuidar a sus niños, le damos ahora sí la oportunidad y el derecho a la mujer de incorporarse a la vida productiva. Porque, ojo que en el periodo 2010-2013, por cada 100 mujeres inactivas que no pudieron trabajar por atender obligaciones familiares o personales, 20 hombres reportaron encontrarse en la misma situación. Imagínense esa proporción. Los hombres quintuplicamos a las mujeres que no pueden trabajar porque no pueden. Así es. Es muy complicado. Ojalá aunque sea el IMAS, o no sé, haga este estudio. La otra semana estará el IMAS con nosotros. Podríamos planteárselo, para saber si hemos sido efectivos. En el gran área metropolitana nos cuentan, las mujeres destinan en promedio, las horas, 37 horas y 29 minutos semanales al trabajo doméstico no remunerado, más del doble que los hombres, quienes invierten en promedio 15 horas y 43 minutos semanales. Sí, el tema, por cierto, de pagar ese tiempo no ha tenido mucho impacto en nuestro país. El trabajo doméstico no remunerado. Entiendo que aún no. Eso no se ha hecho. No conozco un caso, tengo que admitirlo. No. El embarazo no deseado. Lo hablabas antes sobre el tema del manejo de la fertilidad. Según la encuesta, entre la población de 15 a 49 que había tenido al menos un embarazo, el 49% de las mujeres y el 32% de los hombres no deseaban su último embarazo.
¿Esto es por falta de acceso, que ahora lo mencionaste, es por falta de acceso a métodos anticonceptivos? Una parte puede ser falta de acceso a métodos anticonceptivos, falta de información, muchísimo, y eso es algo que lo vimos en la encuesta en salud sexual y reproductiva, que hay un problema grande de falta de información, ¿no? Y también creencias falsas que se van reproduciendo. Pero aquí que el 50% de las mujeres no hayan planificado, no hayan deseado su embarazo, es un dato que muy interesante, que nos llama muchísimo a reflexionar y en la necesidad de fortalecer las políticas dirigidas al acceso a la salud sexual y reproductiva. ¿En qué podemos reflejar en la práctica, más concreto, la falta de información? En que las mujeres, pocas mujeres saben qué métodos anticonceptivos existen, se encuentran disponibles para ellas, y peor aún, cuál les sirve a cada mujer, claro, ¿no? Porque si usted tiene conocimiento de cuáles métodos anticonceptivos están disponibles, cuál se adecúa mejor a su salud, y usted tiene acceso a servicios de salud de calidad, usted va al servicio de salud, conversa con el médico o con la médica, y con él y ella decide cuál es el método que se adapta mejor a sus necesidades. Pero si nos encontramos que muchas de estas mujeres carecen de información, probablemente vayan a ir a su consulta, les recetan un método que no conocen muy bien, claro, cómo les va a afectar, a veces no lo cumplen, a veces lo cumplen, entonces tenemos ahí Ahí estamos hablando de las pastillas. Por ejemplo. Digamos, en este último caso estamos hablando de las pastillas, ¿verdad? Sí, puede ser las pastillas, puede ser la inyección, puede ser los diferentes métodos. Es que, perdón, Paula, quería diferenciar una cosa, porque el preservativo, hay preservativo femenino, pero digamos, el más utilizado sin duda alguna es el preservativo masculino. No sé si no tengo ninguna estadística, y supongo que vos tampoco la tendrás, pero un tema de sentido común, creo que culturalmente nos hemos acostumbrado a que el hombre porta el condón. Es decir, la mujer se toma las pastillas, se pone la inyección, pero a la hora de la relación sexual quien tiene que llevar el condón es el hombre, que no tiene que llevar para ponérselo después. Y ahí desaparecemos que ella sea dueña de su fertilidad, y depende de si el hombre lo llevó o no. Ese puede ser un caso, y también recordemos además que el condón no solamente es un método anticonceptivo, sino que es un método de barrera que, claro, impide las infecciones de transmisión sexual. Entonces es un método sumamente importante. Empoderar a las mujeres implica que demanden, que negocien el uso del condón. Ojalá que pronto esté disponible el condón femenino, que ya el país lo tiene que tener, esperemos que muy pronto, pero ya tiene la licencia correspondiente para ser distribuido. Entonces eso va a facilitar a las mujeres también el no depender de que el hombre lleve el condón, sino que ellas mismas. Yo no sé, inclusive, no tengo idea si el DIU lo coloca la Seguridad Social, además de las pastillas y la inyección. Sí, claro que sí. Sí, pero no tenía idea, dije yo, bueno, no sé si toda la población tenga acceso, la población femenina por supuesto, a el DIU. Ahora bien, nos quedan 2 minutos, nada más, Paula. ¿Por qué al Fondo de Población de Naciones Unidas le interesa esto? Porque el Fondo de Población de Naciones Unidas es una agencia que se dedica justamente a los temas de salud sexual y reproductiva. Nuestra misión es procurar que cada embarazo sea seguro, cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro, y que cada persona joven alcance su pleno potencial. En ese sentido, entonces, vemos este tema de la desigualdad económica muy ligado a la desigualdad en el campo de la salud sexual y reproductiva, y procuramos que este tema de la salud sexual y reproductiva sea un eje central en las políticas de desarrollo, en las políticas de los países, así como lo es en la Agenda 2030 de que hablábamos hace un momento, porque está ligado con la reducción de la pobreza, está ligado con el empoderamiento de las mujeres, está ligado con lograr una mayor igualdad. Sí. Entonces, de hecho, la conexión es muy interesante, porque ustedes arrancan de la desigualdad económica. Así es. ¿Verdad? Y entonces se hacen la pregunta suave: si hay desigualdad económica, esto se reflejará también en la desigualdad en salud y derechos reproductivos. Y resulta que la gran respuesta, supongo, es sí. Claro, porque es una cuestión multidimensional. La desigualdad
económica está íntimamente ligado con muchas otras desigualdades, entre ellas la desigualdad en temas de salud sexual y reproductiva. Paula, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a usted, Randall. Ha estado muy interesante, gracias a las personas que nos acompañaron opinando. Los invito mañana a las 12 en Matices. Mañana estará el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud con nosotros aquí en la cabina, no toda, solo un representante, no tenemos una cabina tan grande. Y hoy a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Paula, ¿cuál fue la canción que escogiste? Esta canción que se llama La Tierra Tiene Fiebre, de Bebe. 3:27. Feliz tarde. La Tierra Tiene Fiebre. Así es. Despide Matices. Feliz tarde, hasta luego. Gracias, Randy.